Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. La Iglesia honra hoy a San Martín de Tours. Este santo nació en Panonia, Europa Central, hacia el año 316, hijo de padres paganos. Habiendo recibido el bautismo y renunciando al ejército, fundó un monasterio en Francia, donde practicó la vida monástica bajo la dirección de San Hilario. Cuentan que siendo un joven militar, un día de invierno muy frío, se encontró por el camino con un hombre muy pobre que sufría porque casi no llevaba nada de ropa. Eran solo andrajos. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su capa y le dio la mitad. Esa noche vio en sueños Martín que Jesús se le presentaba vestido con la media capa que él había regalado al pobre y le decía: Martín, hoy me cubriste con tu capa. La media capa de San Martín de Tours fue guardada en una urna y se le construyó un pequeño santuario. La palabra capa es latina y media capa en latín se dice capilla, por lo que la gente decía: vamos a orar donde está la capilla. De allí proviene el nombre de capilla que le damos a los pequeños lugares dedicados a la oración y al culto. Más tarde, Martín fue ordenado sacerdote y elegido obispo de Tours, Francia. Fue un modelo de buen pastor y fundó otros monasterios. Trabajó en la formación del clero y evangelizó a los pobres. Murió el año 397. Mirando a San Martín de Tours, recordemos que todo favor hecho al prójimo, en verdad lo hacemos a Jesucristo. Y hoy vamos a meditar frases puntuales del Evangelio que hemos escuchado. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las cosas grandes.
El que es infiel en las cosas pequeñas es infiel también en las cosas grandes. No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y servirá al otro. Se apegará al primero y despreciará al segundo. Al oír todo esto, los fariseos se burlaban porque eran amantes del dinero. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Hoy de nuevo Jesús nos advierte del peligro de idolatrar los bienes materiales y en particular el dinero. Porque, aunque no queramos, casi sin darnos cuenta, la ambición, la avaricia, el egoísmo, se nos va pegando como una costra al corazón. Y tarde o temprano termina el dinero ocupando el lugar de Dios en nuestro interior. Toda idolatría, todo apego material termina tarde o temprano por ocupar un lugar en nuestra vida, un lugar que solo le pertenece a Dios. Jesús desenmascara la falsa actitud de los fariseos. Ellos hacían creer a todos que eran muy fieles a Dios, muy justos, muy rectos, muy humildes. Pero en realidad solo querían ser reconocidos. Se peleaban los primeros puestos, ansiaban pertenecer a un nivel más elevado y amaban el ser admirados y aplaudidos como autoridades dentro de la comunidad de los creyentes. Y lo peor, eran amantes del dinero, eran avariciosos y ambiciosos. Por eso dice San Lucas: al oír estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Ellos se burlaban ciertamente de Jesús, pero sabían muy bien en su interior que Jesús les estaba poniendo el dedo en la llaga. Jesús les estaba diciendo la verdad en su propia cara. Jesús estaba descubriendo delante de todos la verdadera identidad de aquellos hipócritas. Les estaba arrancando sus máscaras, develando sus falsas intenciones y su doble moral. Se burlaban de Jesús, sí, pero en su interior ellos sabían bien que Jesús tenía razón, porque ellos no eran ni justos, ni honestos, ni buenos. Ellos fingían ser muy fieles a Dios, pero amaban más al dinero que a Dios. Olvidando el mandato del amor, se daban a la vida plagada de excesos, de lujos, banquetes, viajes, comilonas, buenos trajes, y se olvidaban de los pobres, de los marginados y los necesitados. Era tanta su ambición que incluso ellos se aprovechaban de sus puestos y su supuesto prestigio para quitarle el dinero a las pobres viudas y a los más desvalidos. Ellos no entendían aquel desapego que tenía Jesús hacia el dinero. Jesús nos enseña cómo actuar con el dinero. Jesús no le tiene simpatía al dinero, no le da importancia. La pregunta es: ¿somos nosotros así como Jesús? Hermanos y hermanas,
El dinero bien habido en sí mismo es una herramienta maravillosa para hacer el bien, para la familia, para la comunidad, para las obras de la iglesia. Necesitamos apoyos materiales, se necesita el dinero, claro. Nosotros mismos aquí en la parroquia Miravalles tenemos que estar haciendo rifas y ventas para poder evangelizar y formar evangelizadores con los cursos de la Escuela de Evangelización San Andrés. Y necesitamos buscar quien nos ayude para construir la nueva cocina parroquial. ¿Se necesita el dinero? Claro que sí. Y para las obras de bien social, claro que se necesita. Pero depende del uso que hagamos de esos bienes materiales. Nos pueden ayudar a conseguir nuestras metas fundamentales o nos pueden estorbar. El dinero como siervo es un siervo muy bueno, pero como amo es un amo terrible. ¿Cuántos esclavos del dinero que no duermen ni tienen paz? ¿Cuántos esclavos del dinero que han sido capaces hasta de matar para obtener más dinero? ¿Cuántos esclavos del dinero han sido capaces de pisotear su propia dignidad por unos billetes de más? Cuando el dinero se convierte en nuestro amo, nos encadena, nos esclaviza, nos quita la paz, la tranquilidad y nos hace egoístas, soberbios y avariciosos y muchas veces hasta asesinos. No nos postremos nunca ante el amo de este mundo que es el dinero. Rindamos nuestro dinero ante el amo y Señor del universo que es Jesucristo. Que los bienes materiales y el dinero nos sirvan como medios para llegar al cielo, no como conductos para llegar al infierno. Usemos lo que tenemos, sea poquito o sea mucho, para hacer el bien, para ayudar a los que tienen menos, para colaborar en la construcción del reino de Dios. Sometamos al dominio de Jesús lo que somos y tenemos. Atesoremos en el cielo. No acumulemos más cosas aquí en la tierra. Aquí no nos servirán de mucho. Decía hace unos años el Papa Francisco, yo nunca he visto un camión de mudanzas siguiendo un cortejo fúnebre. Y la verdad es esa. Uno se muere y no se lleva nada. Se lleva lo que si acaso nos vayan a poner otras personas. Lo demás se queda. Por eso Jesús nos está llamando a compartir con el que no tiene. Gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. Jesús nos invita a esforzarnos, pero no para tener más, sino para ser más parecidos a Él, a ser generosos y a dar y a darnos. Los cristianos no podemos ni debemos de refugiarnos tranquilamente en el culto al confort, la comodidad, la vanidad, la avaricia y el egoísmo. Nuestro refugio solo debe de ser Dios. Tampoco podemos ni debemos de cimentar nuestra fe en la seguridad de una caja fuerte o de una cuenta bancaria. Nuestra fe debe de cimentarse solo en Dios. Los cristianos estamos llamados a revisar continuamente nuestras prioridades, a salir de nosotros mismos
y mirar más allá de las fronteras de nuestro propio yo. Vivimos a veces con el corazón partido. Por un lado, Dios, sí, por supuesto, Dios es Dios. ¿Cómo no tener a Dios como amo, si Él es el mejor amo y Señor? Pero por otra parte, ¿cómo dejar de adorar esos pequeños amos de este mundo que tanto me halagan y me hacen tanto bien? Dinero, celular, televisor, internet, moda, vanidades, lujos, comodidades, placeres. Ya lo dijo Jesús: no hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y servirá al otro, se apegará al primero y despreciará al segundo. No podemos servir a dos señores, no podemos. No podemos tener dos lealtades contradictorias. No podemos andar con el corazón partido, dividido. No podemos honrar a Dios con un corazón corrompido por la avaricia y el egoísmo. El discípulo verdadero de Jesús no vive en función de las cosas materiales ni del dinero. Su alegría no radica en lo que tiene, ni su paz depende de lo que no tiene, porque su paz y su alegría provienen solo de Dios. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las cosas grandes. Muchos no hemos experimentado el favor de Dios simplemente porque no hemos sabido ser fieles en lo poco. Si no damos muestras de que somos fieles administradores en lo poco, Dios nunca nos confiará cosas mayores. Tenemos que ser fieles en las cosas pequeñas de nuestra vida antes de que Dios nos pueda entregar grandes cosas. No menospreciemos jamás ninguna tarea que el Señor nos haya encomendado, por pequeña que parezca. Recordemos que son precisamente las cosas que parecen pequeñas las que para Dios tienen gran importancia. Muchas veces sentimos que el servicio que prestamos en la iglesia o en la comunidad no es importante ni es mayor cosa, y anhelamos hacer cosas mayores. Y esto ocurre porque olvidamos que lo que hoy estamos haciendo puede ser la preparación para algo más importante que Dios nos encomendará a su tiempo. El Señor primero nos pone a prueba con cosas pequeñitas, y al ver que puede confiar más en nosotros, va dándonos tareas mayores. Que el Señor nos conceda convertirnos en discípulos fieles y libres, cuyo único tesoro es su amor, y que la única empresa que en verdad nos movilice sea la de construir su reino entre nuestros hermanos, principalmente los más pobres y necesitados, como lo hizo San Martín de Tours. San Martín de Tours ruega por todos nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.